la pacienticas de la consulta. Tomen en cuenta que la dermatomiositis puede tener un curso monocíclico, autolimitada, ojalá todas las que consigamos sean así, algunas policíclicas que pueden ser recurrentes, pero la gran mayoría son crónicas asociadas a calcinosis frecuente. Gracias a Dios, el tipo Banker y Victor, que son las ulcerativas con vasculitis, las vemos poco frecuentes porque tienen mucha tendencia a ulceraciones isquémicas cutáneas con alta mortalidad. Otra vez, protección solar, corticosteroides. Acuérdense que los pacientes con dermatomiositis tienen mucho prurito y acuérdense que esos pacientes deben tener fisioterapia precoz, apoyo nutricional y preferible, igual que en el lupus, usar entre los antimaláricos la hidroxicloroquina. Pacientico con dermatomiositis, pápulas de Gottron, eritema heliotropo. El manejo de sistémicos debe ser en base a prednisona o prednisolona o metilprednisolona, 1 miligramo por kilo, y reducción muy lenta cuando empecemos esteroides. El esquema con pulsos con metilprednisolona en altas dosis lo discutiremos más adelante. Otros inmunosupresores siempre como ahorradores esteroideos y en el que tenemos más experiencia en dermatomiositis juvenil y en dermatomiositis en general es en metotrexate, usado a dosis de 10 a 15 miligramos por metros cuadrados semanal. Cualquier otro de los inmunosupresores, incluyendo la inmunoglobulina, podría ser usado también en dermatomiositis. Esta es una pacientica de 7 años que fue tratada con esteroides a altas dosis, teniendo estos resultados después de 6 meses de tratamiento con prednisona y metotrexate. Y fíjense el efecto cushingoide, el hirsutismo que se le desarrolló a esta pacientica después de 6 meses de tratamiento para control de su dermatomiositis. Uno de los problemas que tenemos en estos pacientes de dermatomiositis es la calcinosis, que puede ser asociada sobre todo al retraso de terapias inmunosupresoras agresivas en estos pacientes. Y se ve tanto en dermatomiositis como esclerodermia, como en lupus eritematoso. Y esos dermatomiositis son más frecuentes en las juveniles que en las adultas, que en los pacientes adultos, y no solamente van de dolor, sino infección, abscesos, limitación funcional dolorosa. Fíjense esta pacientica que fue tratada con esteroides a altas dosis y después de 3-4 meses de tratamiento, fíjense la extensa calcinosis que desarrolla, siendo la mayor morbilidad de ella la calcinosis más que su problema de debilidad muscular. ¿Qué se ha usado en calcinosis? Los antagonistas de calcio como el diltiazem, 5 miligramos por kilo por tiempo prolongado, los bifosfonatos, la litotripsia extracorpórea podría ser de utilidad. Todavía no he conseguido a alguien que tenga un equipo que me ayude a hacerlo en algunos pacientes. Uno habla con los cirujanos, remoción quirúrgica, siempre me ha dado miedo hacerle remoción quirúrgica a estos pacientes. Probenecid, colchicina, warfarina, las tetraciclinas y unos reportes con minociclina con buenos resultados. Pero yo creo que lo más importante y lo que uno debe llevarse de esta charla es que la terapia agresiva combinada de metilprednisolona endovenosa más prednisona vía oral más metotrexate es la terapia de elección en estos pacientes con calcinosis para prevención. Estos son los trabajos con tetraciclina, basándose que la tetraciclina es un quelante del calcio y del hierro y que aumenta la función del osteoclasto las veces que lo hemos usado en niños, por supuesto, mayores de 11 años por aquello de la pigmentación dentaria. Las veces que hemos usado minociclina realmente no ha sido muy buena, pero está descrito en la literatura. Este es un pacientico que seguimos con esteroides a altas dosis y metotrexate sin darle los pulsos. Y fíjense cómo secuencialmente, a pesar de la terapia agresiva, fíjense cómo ese paciente va desarrollando la temible y con mucha morbilidad de su calcinosis, que es lo que más nos preocupa en este paciente. Y bueno, este es otro dato también que es importante, la enfermedad pulmonar intersticial en dermatomiositis de la adulta está descrito, que es la fibrosis intersticial, sobre todo en los pacientes que tienen asociación con síndrome antisintetasa. Y le menciono lo de los adultos porque son pacientes que pueden tener síntomas respiratorios, pero sobre todo el diagnóstico debe ser hecho con métodos de imágenes radiológicas y han salido bastantes reportes de enfermedad pulmonar intersticial también en juvenil, incluso pacientes asintomáticos desde el punto de vista respiratorio, donde rayos X y tomografía son de bastante importancia porque estos pacientes tienen en muchos casos formas esteroides resistentes, ameritando otros inmunosupresores como la ciclosporina. Y son pacientes que a veces nos pasan desapercibidos, pacienticas como esta, con una CK muy alta,
fiebre ocasional, pero un diagnóstico de infección del tracto respiratorio que era recidivante, y probablemente esta pacientica que no estudiábamos podría tener una fibrosis pulmonar intersticial. A lo que me refiero al manejo terapéutico agresivo, que es lo que venimos haciendo con muchos de estos pacientes, es siguiendo estas pautas. Si el paciente tiene ausencia de debilidad muscular con enzimas normales, usamos hidroxicloroquina solamente. Si la debilidad muscular está ausente o leve con las enzimas elevadas, usamos prednisona a dosis de 1 o 2 miligramos por kilo. Pero si hay debilidad muscular evidente con enzimas elevadas, empezamos este esquema de metilprednisolona endovenosa, 30 miligramos por kilo por pulso, en forma de pulso, por 3 días, seguido de pulsos semanales de 30 miligramos por kilo por pulso día, seguido de, al mismo tiempo, de prednisona vía oral con metotrexate. Por supuesto, hospitalizamos a esos niños y por supuesto lo hacemos con la gente de pediatría, conociendo las limitaciones nuestras como dermatólogos. Y este es uno de los pacienticos que venimos tratando con bolos de metilprednisolona, 30 miligramos kilo por 3 dosis, con bastante buenos resultados. Fíjense la calcinosis en los codos y con bastantes buenos resultados de esos pacientes. Las terapias biológicas han sido sobre todo anecdóticas, no, como dice Patricia, no son guau ninguna de estas terapias biológicas. Quizás el anti-CD20 se ha usado el rituximab como depletor de células B, igual como vimos en algunos casos de vasculitis. La esclerodermia, su morfea o su parte sistémica, es una de las más frustrantes cuando vemos estos pacientes con esta atrofia, hemiatrofia facial, con estas placas de esclerodermia en otras zonas del cuerpo bastante severas, que cuando llegan a la consulta ya su daño distrófico es muy grande. Y sobre todo es muy importante la biopsia tiene que ser profunda y los cambios a veces son indistinguibles entre morfea o esclerosis sistémica, y sobre todo vamos a ver en esos pacientes un colágeno grueso y alinizado, que es muy importante para el diagnóstico. Fíjense esta pacientica con esa esclerodermia, esa morfea con calcinosis en algunas localizaciones también. Esta es una pacientica también de 14 años, 6 años de evolución, con esta placa lineal, con mucha limitación funcional, donde se ve el depósito de calcio en esa paciente en la profundidad. Las claves terapéuticas en esclerodermia, en morfea o esclerodermia localizada, es una patología poco comprendida. Siempre que vayan a hacer tratamiento, vuelvan a valorar riesgo versus beneficio. Se justifica ser agresivo. Se debe dirigir el tratamiento al metabolismo del colágeno. Muchos pacientes con morfea, cuando los volvemos a ver 20 años después, muchas de esas pequeñas placas de morfea han desaparecido espontáneamente, y muchos de esos pacientes, como esta que vemos en la foto, por un acortamiento de ese miembro inferior, necesita rehabilitación precoz.